todos, vamos a iniciar este día siempre con las clases de MongoDB, pero ahora vamos a pasar a uno de los temas un tanto complicados, un tanto divertidos, que es la parte de agregación. Vamos a ver ya la parte avanzada en las consultas con MongoDB, que es completamente diferente. Este es completamente diferente al modelo relacional. Esto cambia increíblemente la parte de agregación. Así que vamos a tratar de ir despacio y vamos a ver el día de hoy quizás únicamente las primeras partes, las primeras estructuras y las primeras funciones. Vaya, lo primero que tenemos que hablar es cómo se comporta el flujo en una agregación en Mongo. En Mongo a esto le llama tubería. Él le denomina una tubería a esta situación. ¿Y en qué consiste? En realizar al conjunto de datos, le realizamos una operación, como que si tuviéramos una tubería y le realizamos cierta acción. Luego de esa acción vamos a tener un resultado. Los datos que pasaron, el filtro o la acción que yo pude hacer, porque no necesariamente puede ser un filtro. Por ejemplo, puede ser que imaginémonos una tubería de agua y que una de las acciones es aplicarle un color al agua para que resalte ciertos componentes. Entonces, esos pasaron a la siguiente etapa. Entonces, en eso consiste. Y así sucesivamente se van aplicando diferentes operaciones con el mismo flujo de datos. Los datos simplemente van fluyendo y yo voy aplicando operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, donde lo que se hace, aquí está el flujo de datos y lo que se hizo fue aplicar un match. Luego, los datos que salen después de la aplicación del match, se les aplica un group. Y luego los datos que salen de ahí se les aplica un sort. Entonces vean que esta es la estructura. Esta es la estructura que tiene le llaman pipeline a esta estructura, o la estructura de tubería. Consiste específicamente en eso. Fíjense qué es lo que se hace. Esta es la colección. La colección se llama products. Y después de la colección products se invoca el método aggregate, y al método aggregate se le pasa un arreglo. Por eso siempre inicia y finaliza con corchete, porque lo que se le pasa es un arreglo. Y luego, ¿un arreglo de qué? Un arreglo de operaciones a tubería. Un arreglo de operaciones a tubería. Aquí no hay ningún orden, puede ir en el lugar que se quiera ir, simplemente es una operación que se va a aplicar al conjunto de datos que estamos diciendo, a la colección. En este momento es la colección completa. El primero va a operar sobre la colección completa, porque obviamente es el primero que se aplica. Aplica esto primero. Luego, lo que salga de eso, aplica esto otro, segundo. Y luego, lo que salga de eso, aplica esto otro como tercero. Ese es el principio del funcionamiento de agregaciones. Como les comentaba, es completamente diferente, total y completamente diferente a lo que nosotros hemos visto en el modelo relacional. Vaya, luego el otro punto es que con qué vamos a trabajar. Vamos a estar trabajando con la base de datos. En realidad es solo una colección que se llama Movie Initial. Esta colección ya ustedes la tienen que tener montada. Ahí tengo yo la captura del Mongo Compass. Y ahí se ven, ahí tenemos nosotros toda nuestra colección. Ahí pueden observar ustedes toda
la colección de datos, todo el flujo de datos. Esto lo vamos a estar utilizando para hacer las primeras consultas. Vaya, vamos a un ejemplo y vamos al primer tema, que es el conteo. Viene el primer punto. Vaya, tal vez aquí por efectos de ejemplificarlo, pero en realidad yo puedo hacer esto, eso que vemos nosotros acá. Yo puedo hacer db punto el nombre de la colección y luego aplicar. Ya hay una pequeña función para devolverme cuántos registros hay, que es count. Hay unas pequeñas funciones por ahí adicionales que ya vienen como por defecto. Pero ahora veamos cómo es que se estaría haciendo, cómo es que operaría contar los registros, algo tan sencillo como contar los registros. ¿Se acuerdan ustedes? Simplemente hacer select count asterisco from movie initial, así de fácil. Vaya, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace aquí? ¿Cómo se hace aquí? Bueno, primero, el método que se va a estar utilizando es el aggregate. Esta es la función que se va a aplicar a la colección. Esto ya viene definido. Y luego dijimos que se le pasa un arreglo. Aquí inicia el arreglo, aquí termina el arreglo. Y luego, ¿qué hacemos? Le pasamos el, el operador o la operación que vamos a realizar sobre el flujo de datos. En este momento, ¿quién es el flujo de datos? Es toda la colección. Entonces, ¿qué se le va a aplicar? Vamos a aplicar el operador group. Aquí está, este es el operador group. Hay varios operadores. Vamos a ver los más importantes porque son varios operadores y cada operador funciona de forma diferente, tiene diferentes parámetros que se deben definir. El operador group es como el operador más importante. Este es el operador más importante. ¿Qué es lo que hace el operador group? Pues agrupar. ¿Y qué necesita? Él, para funcionar, necesita que se le pase el guión bajo ID, que significa indícame el campo por el cual yo voy a agrupar. Vean que el guión bajo ID se le está indicando que va a agrupar por el año. Este year, este es un campo de la colección. Debe colocarse entre comillas y colocarse con el signo de dólar para poderlo referir. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es, mira, agrúpame por el año. Me vas a agrupar por el año. Y además además de agrupar por el año, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crear un campo. Aquí está el campo que lo estamos creando. Este campo se llama contar. Bueno, aquí se le pasó la U, pero o count quizás es una mezcla. Entonces, este campo yo me lo estoy inventando. Este es un equivalente de un alias. Yo me estoy inventando este campo donde quiero guardar la operación. ¿Y cuál va a ser la operación de grupo? ¿Qué operación va a ser? Aquí viene. Voy a hacer sum. ¿Sum de quién? En este caso, como solo es contar, entonces solo se hace sum 1. No indicamos ningún campo aquí para sumar, sino que simplemente estamos contando. Entonces, noten que tenemos que group, ¿cómo funciona group? Primero debe llevar el ID y luego del ID van a ir las operaciones porque pueden ser varias operaciones las que nosotros podemos hacer. Podemos realizar varias operaciones aquí y esas operaciones las vamos a estar haciendo de la misma manera, con un campo que nosotros lo creamos, que nosotros lo inventamos y luego ese campo lo operamos. Entonces, ¿qué estamos logrando acá? Aquí estamos logrando lo que vemos aquí,
que me estás contando, pero me ha agrupado por el año de la película. Me está agrupando el año de la película. Ese año de la película es el ID. Este ID no necesariamente puede ser un solo campo. Esto puede ser un objeto también. Aquí yo pudiera abrir llaves y colocar varios objetos para hacer más complejo el ID. Esto es cuestión de gusto. Simplemente el ID es el operador en base a lo que va a agrupar. Esto sería equivalente a que nosotros dijéramos select year, con asterisco from movie initial group by year. Esto sería el equivalente. Vean que no es tan sencillo, que se lee más fácilmente en SQL que en el lenguaje de agrupación de Mongo, pero así son las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Desde desde Compass. ¿Cómo lo hacemos desde Compass? Quiero, quiero mostrárselos desde aquí, desde Compass. Vean, aquí tengo yo la colección completa y aquí hay una ficha que se llama agregaciones. Aquí hay una ficha que se llama agregaciones. Incluso me muestra el preview de los datos. Esto lo puedo hacer yo más pequeño. Y luego aquí vienen las operaciones. Vean, ahí está Add Stage, donde yo puedo agregar los conjuntos de operaciones. ¿Y cuál estábamos trabajando nosotros? El group. Vean, selecciono group y aquí él me pone una pequeña plantilla donde me dice, hey, mira, ¿qué tenés que llenar? Ah, el ID. ¿Cuál va a ser el ID? Entonces, ¿qué le pusimos nosotros de ID? El año. Aquí están los campos, así se lo indico. Debe de ser entre comillas y debe de ser con el dólar. Luego aquí dice campo 1, que este va a ser el campo que yo quiero renombrar, yo me lo puedo inventar. Vale, vamos a poner conteo al campo. Y luego me dice, ¿qué acumulador vamos a utilizar? El sum. ¿Sum de algún campo en especial? No, simplemente sumamos 1. Y observen, aquí está el resultado. Él me da un resultado. Si yo agrego otro operador, este operador se va a estar aplicando a este flujo de datos porque ya cambió los datos originales, porque ya se les aplicó este. Yo pudiera, bueno, aquí están para cada año, estamos contando en este ejemplo. Este es el inicial. Este es el ejemplo inicial que nosotros tenemos. Importante también es que yo lo estoy aquí trabajando con un IDE que me facilita en buena medida el trabajo. Ya de por sí esto es como lo más de las cosas más complicadas. Yo les comentaba que aquí la regaron estos de no SQL, hicieron un lenguaje horrible, sumamente complicado. Entonces Compass tiene este pequeño ID, pero esto vaya cómo se representa. Si yo lo quisiera ocupar en realidad en una consulta como tal, para utilizarlo desde algún lenguaje, aquí está para poderlo exportar. Aquí lo exportamos y vean, ya me dice, me exporta cómo está mi pipeline. Aquí está, cómo debe de ir. Entonces yo simplemente lo copio. Este es el propio código. Este es el propio código. Aquí simplemente tenemos un pequeño ID que nos lo simplifica. Entonces yo ya me voy a la consola, agregué, y le doy pegar y lo pego aquí. Entonces vean, aggregate, corchete del group, que es el operador que estoy ocupando, le paso el año, el conteo y el sum. Y ahí nos dio un error. ¿Qué pasó? El paréntesis. El paréntesis cerraba ahí, sino que se cerraba aquí.
Dice mensaje de error, no nos encontró el operador group. Veamos qué está sucediendo por ahí, porque sí, ahí está, o quizás quiere, ya no está entre comillas el ID, no, pero ahí debería, aquí esto debe de podernos operar, esto no tendría que ser problema. Veamos. Ah, sí, es aggregate y ahí lo tenemos. Lo había pegado en el com, como solo le di subir. Y ahí está nuestro resultado. Entonces, esto que tenemos acá es simplemente un IDE para facilitarnos el poderlas desarrollar, porque imagínense hacerlas desde cero es sumamente complejo. No hay que equivocarnos en ninguna coma, no hay que equivocarnos en ninguna llave. Entonces, por esa razón es que se da esta situación. Y vean que nosotros estamos agrupando por el año. Imagínense si quisiéramos de esto que tenemos agrupado por el año, el, el rating. Si quisiéramos el rating, pues simplemente vean, aquí agregamos la primera operación y ahora vamos a agregar la segunda, el promedio del rating. Y luego le indicamos nosotros la operación que vamos a estar haciendo, y esta operación va a ser una operación. Vean que el IntelliSense ayuda bastante. ¿Ve? La operación sumamente buena, un acumulador ABG, y luego el ABG sobre qué campo. El campo IBM Rating. IBM Rating. Y ahí está. Quisiéramos nosotros el mayor de los mismos, entonces agregamos el campo Rating Max y agregamos la operación. ¿Qué acumulador va a ser? Pues va a ser el Max, muy similar a los de SQL. ¿El máximo de qué campo? Va a ser del dólar IMB Rating. El promedio y el máximo que tuvieron todas las películas que están agrupadas por el año. Vean, lo importante que tienen que notar es que si yo aplico otra operación, si yo aplico otra operación, esa operación se va a efectuar a estos datos. Se va a estar efectuando a estos datos. Veamos la documentación oficial. Aquí está, ¿qué es lo que dice Mongo? Miren, para agregación tenemos pipeline como agregación, tenemos MapReduce y tenemos operaciones de propósito simple. Entonces, luego viene y nos da la explicación que les hemos comentado, que vamos a tener los datos, que se van a ir aplicando las operaciones una por una como bloques. Entonces, aquí tenemos match, que aún no le hemos visto. Primero aplicaron match y luego el resultado de la salida. Después de aplicar match, se le aplica la siguiente al resultado. A la siguiente se aplica group y a ese group se le aplica la siguiente, o sea, van así como tuberías, va trabajando como tubería. Se realiza un ejemplo, ellos ocuparon todavía match, pero nosotros no lo hemos visto. Y menciona también que hay otra técnica, la vamos a ver más adelante después de ver pipeline,
más adelante que esta técnica se llama MapReduce, que es otra técnica también que sirve para hacer funciones de agregación. Y luego la documentación oficial termina con, mira, también tenemos unas operaciones en las colecciones. Por ejemplo, Estimated Document Count para contarlos, eh, el count como tal, y el distinct para devolver los documentos diferentes. Esas son pequeñas operaciones breves para hacer funciones de agregación, para no hacer todo el gran relajo, ¿va? Para no hacerlo. Por ejemplo, aquí dice devuelve los distintos CUSID. Entonces esto se hace de forma rápida ocupando el distinct. Bueno, jóvenes, llegamos por hoy. Veamos este video, tratemos de comprenderlo, hagamos un poquito de los ejercicios, porque este tema sí es bastante complejo.